Bienvenido, Tony García Villanueva. Un placer tenerte acá con nosotros. Feliz, bendecido, todo, todo, todo. La verdad, gracias. Gracias infinitas por sumarte a esto. Yo, feliz de la vida, estoy realmente contento porque ya desde el momento de conocernos ha surgido ahí un fluir maravilloso entre los tres Sí, y hoy vamos a pasar un rato, pero absolutamente maravilloso. y totalmente. No tenemos duda de eso. Ya hicimos una previa, ya ahí nos divertimos un rato. Así que ahora a fluir. Fluir, Perfecto. fluir. Bueno, Tony, para nosotros es un placer tenerte hoy. Bueno, conocemos tu trabajo a través de las redes sociales, no nos conocemos en persona todavía. A No va a uno. faltar oportunidad, claro. Y como siempre hacemos cuando empezamos estas charlas, nos gusta saber cómo fue el origen para saber que has llegado a este punto. Nos gustaría saber cómo fue, por ejemplo, en tu caso, el tema de la escritura, de la poesía. También, no sé si sos locutor profesional, pero tenés por lo menos la voz de locutor profesional. Sí, sí, también hago radio, también hago radio. Ujú. Y bueno, si queréis os voy contando un poco cómo Sí, fue el sí. proceso. Yo desde niño ya era así como un niño bastante repelente, ¿vale? Que mis grandes hobbies eran la geografía, la historia, la astronomía y la literatura, ¿vale? Estoy hablando con entre los 7, 8 años, el dinerito que me daban mis abuelas de paga y todo esto, yo lo utilizaba para ir a comprarme atlas geográficos, ¿no? Y vivía ahí obsesionado, pues con qué río era el más largo, qué pico era el más alto, qué cosas eran las más profundas. Y en todo esto conocí la poesía, la conocí gracias a Miguel Hernández en un colegio, en un concurso del colegio. Y mira que yo pinto, que parece que pinte con los pies, ¿no? Y seguramente mucha gente que pinta con los pies, yo con las manos. Pero en un poema de Miguel Hernández, el colegio se llamaba Miguel Hernández, ahí hice un dibujo, se ve que trataba el poema de una manera y tal, hice un dibujo y bueno, se ve que debió de ser el único que entendía algo, ¿no? Y me regalaron el libro de la poesía poética y ahí fue mi primer contacto con la poesía. Fue, siendo muy niño, como un flash tremendo, ¿no? O a mí dije, qué manera de contar las cosas, qué manera de dividir, ¿no? Las palabras, las frases. Y estuve muchos años leyendo mucho, gustándome la poesía. La época de mi adolescencia fue una absoluta locura a nivel de leer. Hasta la universidad, vamos, me leía 50, 60 libros por año, pero de lo más extraño, ¿no? Desde el Ulises de James Joyce, la Odisea, vamos, cualquier cosa que caía en mis manos, los detectives salvajes de Bolaños, cualquier cosa, y ahí me lo leí. Después comencé a entrar en el mundo laboral y ahí sufrí un receso porque yo soy jurista de formación, Ah, y, ajá, y en ese receso dejé prácticamente de escribir, ¿no? Mis parejas no eran mi primera y segunda mujer respectivamente, no a la vez. Nunca practiqué la poligamia. No eran demasiado receptivas a la literatura y yo estaba en una lucha, ¿no? O sea, resumen, como llego hasta aquí, yo estaba pues muy metido en temas laborales, ¿no? Sí, pues es de workaholic, ¿no? Pues bastante adictillo al trabajo y estas cosas. Y de repente un día llegó el confinamiento, ¿no? Y frenamos todos. Yo que me acababa de divorciar por segunda vez, me acababa de trasladar previo al matrimonial y todas estas cosas me encerraron, ¿no? Y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a viajar de un cliente a otro, haciendo cosas, ¿qué va a suceder de mí? Me metí en Twitter, lo que ahora es X, ¿no? Y ahí, pues claro, ante los intereses que podías buscar y todo esto, comencé a meterme en el mundo de la literatura, ¿no? Y ahí recuperé el gusto por escribir y un par de años después, 3 años después, en el 2023, publiqué mi primer poemario, que es Sirenas de papel, y en paralelo, todo este conocer de gente, ¿no? Todo este rodearme, me llevó a que uno de una que conocí me dijo, oye, pues a ti se te tendría que dar muy bien lo que es el mundo de la... Y me hizo una oferta, sé que como trozos, y ahí comencé también.
Entonces, toda mi vida actual realmente tiene un cisma clarísimo y un cortafuegos clarísimo, que es la llegada del confinamiento, ¿no? Que es lo que me paró, lo que me permitió parar, ¿no? La rueda del hámster y decir, ¿de verdad estás haciendo lo que quieres con tu vida? ¿No? ¿De verdad estás acercándote a lo que son tus verdaderas vocaciones, ¿no? O tus verdaderas aspiraciones? Y ahí comenzó todo este mundo. Qué increíble cómo nos ha pasado ya en varias de estas charlas que estamos teniendo, que la pandemia, lo cual fue algo muy feo, con diferentes opiniones sobre qué fue, qué pasó, cuál fue el origen de eso y demás, pero más allá de eso, y que fue una situación que en principio era muy negativa para todo el mundo al mismo tiempo, algo que no estábamos acostumbrados, porque era muy general en todo el mundo, de ahí salieron un montón de este tipo de cosas, como por ejemplo el volver a esos amores de niño, esas cosas que uno tenía reprimidas, pero no del todo olvidadas porque estaban dentro tuyo. Así nos ha pasado con muchísima gente que estamos hablando, como la pandemia y el encierro, el estar sin, no sé, sin la dinámica, la vorágine de la vida normal, cotidiana que llevábamos, nos dio la oportunidad, no todo el mundo, algunos simplemente se deprimieron o no hicieron nada, pero mucha gente que supo aprovechar esa conexión que tenía olvidada para reconectar y volver a hacer cosas mejores de las que Total, nunca han hecho en su vida, como por ejemplo escribir un libro. Claro. Yo lo comparo, ¿no? Esta época que vivimos realmente, ¿no? En la sociedad, tal y como nos movemos, ¿no? Y como nos mueven, porque muchas veces lo que nos dimos cuenta ahí era de lo poco que nos movíamos por nuestra voluntad, ¿no? Es decir, en realidad como nos exacto. estaba de tal manera en la que íbamos como vendados, ¿no? Es decir, y todas las fechas son tan próximas, todos los eventos son tan próximos, porque no hay que contar solo los laborales, ¿no? Están todos los festivos, no has acabado Navidades, ya llega San Valentín, no has acabado San Valentín el Día del Padre, no has acabado el del Padre, el de la Madre. Sí, Toda una serie de concatenación que van llegando nuevos, ¿no? El Black Friday y todas estas cosas, ¿no? totalmente, es eso. El Blue Monday, bueno, tienes ahí tal cantidad de cosas, ¿no? Que tienes que ir cumpliendo, que te empujan a cumplir, que realmente vas con una venda, ¿no? Es como cuando colgaban, ¿no? Aquí se llama son unos dulces, ¿no? Que te ponen aquí una bola y les tienes que dar con un palo, ¿no? Romperlo y que pues realmente estás así, ¿no? Estás con ese palo intentando golpear, ¿no? A la vida, pero sin saber muy bien qué es lo que quieres que caiga. En el momento en el que hubo un frenazo y salimos de esa cotidianidad tan exigente, ¿no? Tan fechada, arreglada, marcada, tanto el mercado como nuestros trabajos, pero por nosotros mismos, ¿no? Que al final somos los primeros en tomar la decisión de entrar en esa rueda, ¿no? Y por convencionalismos, ¿no? Muchas veces, Ujú. que claro, nos dimos cuenta que sin todo esto eh, nos estábamos quedando bastante vacíos, ¿no? Es decir, no podías salir a tomar las copas con los amigos, acercarte luego al cine, a la mañana siguiente no había que madrugar para ir al trabajo, los hipermercados estaban cerrados, las tiendas, los centros comerciales también, y entonces te reducías a lo que realmente estabas viviendo, ¿no? Que es que tu margen de vivencia era muy pequeño. Sí que es verdad que mucha gente se encerró en Netflix, ¿no? Yo sé de gente que prácticamente, ¿no? O en Claro, Amazon Prime, o cualquiera de estas claro. Sí, plataformas, yo todo, ¿no? 10 temporadas de sí, lo que cosas, lo nunca que habían fuese. visto en su vida lo vieron en 2 años, sí, totalmente, es verdad. Claro, Pero también como, pero como decía Nico, en tu caso, por ejemplo, volviste a reencontrarte con eso, con tu vieja claro, pasión, ¿no? Porque, perdón que yo haga un paréntesis en esto porque yo soy la emocional acá, ¿viste? Entonces cuando vos contabas que no tuviste el apoyo de tus parejas, yo no me puedo de verdad imaginar cómo es eso porque yo, por ejemplo, tengo amor por esto que hacemos y Nico se sumó así sin dudarlo, dale, te gusta, vamos para adelante, a mí me encanta también esto, o sea, entonces no sé cómo manejaste vos esa situación de tener que dejar algo que te gustaba realmente y que vos sentías que conectaba con vos
para evitar, no sé, un conflicto en la pareja o evitar las malas caras o evitar discusiones innecesarias y todo eso. Una pregunta muy interesante. Y la verdad es que Nico y tú hacéis una pareja genial y un contrapeso magnífico, ¿no? Es decir, se agradece mucho esa dualidad que hay. Entrando en la parte emocional. Al final no es una obligación que te impongan, ¿no? Es decir, esto sería engañarnos. Tampoco nadie te coge, ¿sabes? Y te dice, si tienes 2 horas libres, no las dediques a escribir o me divorcio, ¿no? Nadie te pone tampoco en ese contexto. Pero sí que es verdad que cuando tú no te sientes primado, ¿no? Imagínate que haces un Ujú. poema para el cumpleaños para acompañar a lo material, ¿no? En Sí, fin, ahora es la siguiente fecha, ¿no? Y llegas tú, pues imagínate con una pulserita, ¿no? Un collar, cosas así, que te ha costado dinero y por el otro lado con un poemita, ¿no? Que te ha costado pues tu esfuerzo, ¿no? Y intentar plasmar ahí las cosas que tienes. Si, si te abren la bolsa, lo miran un poco y dicen, pues ya estás con tus tonterías y abren el collar, es que y por ya, eso te digo, no digo que esto separe una pareja, pero sí condiciona, siento que condiciona, lo hablo por experiencia mía, de lo que siento, que sí condiciona a dejar de ser quien soy, porque por ejemplo, qué sé yo, Navidad, Año Nuevo y cumpleaños, ¿qué te escribo siempre? Cartita, Siempre hay siempre. cartitas. Y él también, aparte de una, qué sé yo, una cartita, una poesía, lo que me sale en ese momento puede ser una carilla, puede ser dos, puede ser algo chiquitito, o sea, pero siempre viene eso. Y de hecho, las últimas veces nos ha pasado que él me dice, ¿qué quieres que te regale? Porque quiero regalarte algo que sea significativo para vos. No quiero ir a comprar algo para traerte algo, como te tengo que dar algo este día. Quiero que sea importante. Entonces le digo, no, ¿y sabes qué nada? Entonces, ¿qué hace él por ahí el día de la fecha X, ya sea mi cumpleaños o un festivo? Viene y me escribe. Por eso cuando oh, vos hablas de esto, para mí las palabras, para mí que alguien tome 5 minutos o 10 minutos para escribirme algo, para mí es súper emotivo, Tony. Yo lo siento como, mira, te digo eso y se me erizan los pelos de la piel. O sea, lo siento como que es la esencia de una persona que está compartiendo algo profundo conmigo. Entonces, cuando él tiene esos gestos, a mí no me interesa lo más mínimo material. Vos decís, sí, pero sí, necesitamos de lo material para darnos gustos y demás. Pero hay momentos que yo siento que son de conexión tremenda, sublime y majestuosa que te lo da esto, ¿no? Lo de las palabras, lo de la conexión, lo de ser uno mismo. es que es exactamente así, ¿no? Lo que lleva a la conclusión de esta reflexión que hacía, ¿no? Es que al final, muchas veces, cuando estás metido ahí en esta rueda vital, ¿no? Muchas veces estás también metido en esta rueda vital de manera emocional, porque tal como soy yo o como era yo en este periodo de transformación, que dices que cada vez vas siendo menos tú, claro que sí, al final te conviertes un poco en el ideal de Claro. tu pareja, ¿comprendes? Es decir, uno va abandonando zonas propias, ¿no? Digamos que se establece una zona de ello, una zona tuya y un área común, ¿no? Cuando tú vas cediendo tus áreas propias, se van abriendo o las zonas de la persona que está contigo o las áreas comunes en las cuales solo se vive en las coincidencias, ¿no? Lo que uno tiene pues como su pequeño apartadito, ¿no? Para él. Vas haciendo esa renuncia, ¿no? Y realmente ahí llegas a un momento de exploración, ¿no? A mí me sucedió. Yo me divorcié previamente al confinamiento porque realmente es que yo ya no me encontraba a mí mismo. Es decir, era un producto tan Exacto. social, ¿no? Y era un producto que tan adaptado, ¿no? Al día a día, a lo cotidiano, que más o menos vas vaciándote de contenido, ¿no? De tu propio contenido, ¿no? Y te vas llenando de unos contenidos que al principio los tomas pues como, bueno, no vamos a tener un problema, no va a haber un Ujú. lío, no va a haber un... Pero al final los vas haciendo propios. Y cuando se producen este tipo de parones o este tipo de reflexiones, es decir, ¿dónde está mi yo? Todo lo que sé, todo lo que he aprendido, en realidad, ¿a qué le estoy dedicando? Y todo esto que teóricamente estoy consiguiendo,
qué grado de satisfacción vital, profunda, me está produciendo a mí. No el beneplácito de la familia, los amigos, el de tu esposa, el de tu pareja, no, el propio. ¿Realmente yo me estoy felicitando de estas cosas que estoy haciendo o realmente estoy haciendo una carrera de exhibición, una vida de exhibición para los demás, ¿no? Y ese es un momento en el que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno se adapta a estas monotonías, a estas cotidianidades y le resulta ya incómodo salir de ellas, ¿no? Cuando no sucede nada grave, ¿no? No estamos hablando de episodios de maltratos, ni psicológicos, ni físicos, ni nada, sino de esa apatía vital, ¿no? Ese solo querer corresponder a convenciones sociales, ¿no? Irlas cumpliendo casi paso por paso estructurado, ¿no? Boda, buen trabajo, piso, coche, luego hijos, ¿vale? Sí, sí, es que es así, sí, está marcado de esa manera. Claro, entras en una especie de esa dinámica en la que tal vez no sea tu dinámica, ¿no? Y tal vez no sea donde te quieres desenvolver, o tal vez sí, pero en la pareja, en este caso, no puede ser que uno sí y el otro no, ¿no? Y que el otro esté ahí, pues, por acompañar, ¿no? Si no hay una convicción propia. Y es difícil salir. Tienes buenas relaciones, muchos amigos en común, llevas 10 años, pues imagínate, ¿no? Ya hay toda una microsociedad, ¿no? Tu Sí, entorno. Eh, las familias, cuando hay buen rollo entre ellas, ¿no? Con tu suegro, con cuñados, cuñadas, todo esto te crea un punto que más que decir quiero estar bien o quiero estar mejor, te empiezas a decir a ti mismo, tampoco estoy tan mal, ¿no? No vamos a montar un jaleo, no vamos a estructurar todo esto, no vamos a empezar con movidas, pero claro, al final, según tus inquietudes, el aire sabemos que es algo, ¿no? Que en el mar es brisa, ¿no? Pero también sabemos que cuando se comprime es lo que hace salir a toda velocidad a las balas. sí, totalmente. Tú te vas comprimiendo en tu interior y cada vez tienes menos aire propio, realmente todo se va sobrecargando. Y hay un momento en el que nadie se lo espera porque claro, se comprime, no hace ruido, no es como tener que sacar agua de casa o que haya fuego, ¿no? O que te caiga encima, no, el aire es que apenas se nota, ¿no? No sé que esté muy fuerte o te falte. Cuando te empieza a faltar, estás muy comprimido, al final estallas, ¿no? Y puedes estallar hacia muchos sitios. El sitio más inteligente para canalizar ese estallido es el buscarte a ti mismo, ¿no? Hacer esa búsqueda de tu interior en lugar de pagar con todos los demás, porque al final una responsabilidad que uno sabe que también toma, ¿no? No es cuestión de victimizarse, sino que es cuestión de no es demasiado tarde. Y no es demasiado tarde, pues en mi caso, no es demasiado tarde a los 60, no es demasiado tarde a los 20 y supongo que no será demasiado tarde a los 82, ¿no? Si luego vas a encontrar la oportunidad de poderte desarrollar a ti mismo, ¿no? Que es una parte muy importante, ¿no? Y en ese desarrollo implicarte con muchísima gente que se quiere desarrollar igual que tú. Y ahí cambia todo. Wow, Sí, es es un súper, buen resumen, pero sí. sí, 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 pero me encanta esto que tengas ese valor, Tony, de verdad, te admiro, porque quisiste salir, como llamamos nosotros con Nico, la Matrix, salir de eso donde uno dice, no, pero yo estoy bien y estoy cómodo acá, como vos dijiste, o sea, minimizar todo. Si estoy bien, me llevo bien, está todo bien, ¿para qué me voy a meter en esto? ¿Para qué voy a empezar a ver quién soy yo? Que escuchamos eso en muchas personas, muchos prejuicios de, no, tengo 40 y pico o tengo 50 y pico, ya está. Ya está, no, olvídate, no podés divorciarte, no podés hacer nada, pues ya está, tenés 40 y pico, 50 y pico, ya no tiene sentido a esa edad reencontrarte con vos mismo y querer algo distinto para tu vida. Es como que no está permitido. Uno mismo tiene una estructura mental en la cual no está permitido cambiar. Y es algo que nosotros justamente vamos todo lo contrario, ¿no? Vamos contra la Matrix, porque nosotros somos nosotros. O sea, él es él, yo soy yo, y entre los dos nos fusionamos, pero él no deja de ser quien es ni yo. O sea, somos libres dentro de esta relación, somos libres. Y creo que justamente es eso lo que estás mostrando vos, Tony, de decir, yo volví a reencontrarme con mí mismo. Yo soy fiel a mí, yo soy fiel a lo que quiero, a lo que busco, a lo que siento, y bueno, me tuve que enfrentar a
pero gracias a eso sos quien sos hoy. Ahora, si yo vivo mi vida de la forma que sea, ¿no? Y tal vez la estoy viviendo de una forma que no es genuina con quien soy realmente. ¿Y si un día aparezco muerto? Uf, Claro. Yo quiero saber, ese es el nombre del programa de radio de tuyo, Tony, y me gustaría, porque me Sí. llamó mucho la atención ese nombre. Quiero saber de dónde sale. Pues mira, podría haber salido de ahí perfectamente con ese gran hilado que has es que lo hecho, pensó, que Tony, lo pensó. sí, le voy a presentar oferta laboral ahora en cuanto acabemos el Sí, vídeo. sí. Claro, me No soy encantó. barato. Claro, entonces estás de suerte porque yo no tengo dinero. Oh, A ver, el programa nace porque hay una sección que uno he podido poner en marcha, ¿no? Este programa que viene es heredero de Trópico de Letras, que estuvo haciendo 2 años y medio, ¿no? Y que lo hacía con la codirectora, así pongo un poco en situación para que el nombre, la codirectora era peruana, ¿no? Y bueno, viví en Alemania y más o menos la idea de Trópico de Letras será pues una parte, ¿no? Los dos trópicos entre los que se habla casi todo el castellano, ¿no? ¿Va? Y poder hacer la fotografía literaria. Pues, después, como te digo, en las parejas, ¿no? Llegó un momento en el que uno iba aguantando, ¿no? Este programa cada vez sobrecargándose con más peso, haciendo más cosas tal, y mientras la otra persona se iba apartando y en un momento determinado, pues cogía parte del equipo y nos cuesta mucho deshacerse de este nombre, ¿no? Que tanto nos ha dado, por Letras, pero hay que empezar algo, ¿no? Y hay que salir de esta dinámica y lanzarnos a algo más potente. El nombre en sí venía de una sección que aún no he podido hacer, ¿vale? Es decir, el nombre del programa tiene el nombre de una sección que aún no he podido hacer en el programa. Que esta sección constaba en, por ejemplo, coger a alguien del mundo farmacéutico, a alguien del mundo de las fuerzas de seguridad del Estado, a alguien que se dedica a la agricultura y hacerles preguntas, ¿no? Preguntas complicadas. Parece ser que son tan complicadas que durante el reclutamiento la gente ya no quiere venir, ¿vale? Entonces yo Claro. se lo estaba a mi madre, le estaba diciendo a mi madre, por ejemplo, a mí me gustaría saber a un guardia civil al programa o a un policía, ¿no? Y decirle, ¿cómo es posible que durante el confinamiento, ¿no? Lo que llamamos tráfico de drogas aumentase cuando realmente el tráfico en sí era prácticamente nulo, ¿no? No podíais tener muchas confusiones en las carreteras, para los coches, ¿no? El tráfico por avión, que tanto se juzga que por ahí es por donde entran las drogas, era prácticamente nulo, el tráfico aéreo, y los puertos venían solo con mercancía, no venían bueno, de hecho ya sabéis que si eran cruceros se quedaban aislados. Entonces, ¿cómo llegaba la droga a las casas de la gente? Esa era la pregunta que le ponía a mi madre que yo quería hacer, ¿no? Una de ellas. Y mi madre me decía, Dios mío, vamos a parecer muerto. Justo me vino eso a la mente, digo, y tu mamá te tendría que haber dicho, Tony, si vos preguntas eso, vas a aparecer muerto directamente, o sea, el título. Y así salió, ¿no? Y en este tiempo, pues para que os hagáis una idea, y aquí estamos abiertos no solo para España, esto se escucha en 155 países, en probablemente.valencia.com, radio online, tenemos 750.000 oyentes, y me da igual que sea alguien de España, que de México, que de Colombia, que de Belice, ¿vale? Y, me gustaría hablar con cualquier persona de estos círculos y que hablase, ¿no? Pero ya cuando llego a la segunda pregunta, ¿no? Pues llevar algo. Claro, Entonces, eh, te dicen, yo esto como amigo te lo puedo contar, pero yo no puedo salir claro. a la radio y decir esto porque está en juego mi trabajo, mi modo de subsistencia Sí. y bueno, no, pues el poder discutir con mis compañeros, que vengan y haya parezca muertos, ¿no?
porque al final es lo que, si os dais cuenta, se retroalimenta con lo que hablábamos antes. Exacto. Es decir, ni siquiera en tu propio trabajo muchas veces puedes contar realmente ni lo que haces, ¿no? Porque no está en tus manos. Es decir, por eso cuando haces esta carrera, ¿no? Que dices, workaholic, buscando un ascenso, ¿dónde se acaban los ascensos? Es decir, cuando eres el CEO de tu empresa, dependes de otra superior, dependes de otra, ¿no? Y esta pirámide no se acaba. Entonces, tal vez desgastarse no sea en subir hacia arriba, ¿no? Sino en meterse hacia adentro, ¿no? Es donde podamos encontrar ese éxito y esa satisfacción. Pero el hombre venía de ahí. Y eso se iba a complementar con un proyecto literario, pues como el que hago actualmente. Pero aún no he conseguido a nadie, lo cual no está cerrada la sección. El día que tenga alguien que diga, sí, quiero ir, ¿no? Quiero ir a hablar del fentanilo, ¿sabes? Es decir, soy un farmacéutico, voy a decir mi nombre y mis apellidos, voy a fentanilo y voy a explicar cómo se permite que se colonice tanto en medio de los narcos, ¿no? Y cómo nosotros, cuanto más amplio sea ese consumo, más dosis contra los casos de intoxicaciones o de Claro. sobredosis van a vender, porque eso sí que no es gratuito ni lo van a comerciar las mafias, ¿no? Claro, Pero obvio. ahí es donde tocamos siempre, ¿no? De qué cerca está la legalidad de la ilegalidad. Y se dice gente que hable, pero se va a seguir buscando. Es que yo creo que en algún momento va a aparecer, van a sumarse personas, quizá cuando ya no estén en esos cargos, ¿no? Y puedan hablar con un poquito más de tranquilidad, porque es una realidad que estar ahí arriba, por más que ellos tengan el título de, hay alguien que los maneja y les dice qué decir, hasta dónde, qué hacer y demás. Entonces, más bien es un títere, como lo llamo yo, a estas personas que son títeres, que está bien porque es parte de ganarse su vida y quizás llegaron ahí con la idea de que por ahí sí podían cambiar algo y cuando llegan se encuentran con que no, y con que callate porque si no apareces muerto. Entonces es como que ya cambia la situación cuando están ahí. Entonces, pero sí tengo la esperanza, porque lo estoy viendo en la gente, que la gente se está como despertando, Tony. No sé si notas esto. O sea, antes había un montón de cosas que no se podían hablar y ahora todo el mundo, ya sea con conocimiento, sin conocimiento, ya la gente empieza a hablar. Ya no está todo tan tapado como antes. Entonces tengo esa esperanza de que realmente aparezcan personas así. Yo noto un proceso de bipolaridad social, ¿no? A mí me encanta mirar la poesía, ¿no? Y la poesía es una manera de mirar al mundo, ¿no? Y de entender a las personas, ¿no? Y veo un proceso social, ¿no? En el que la influencia de las redes, ¿no? Que tienen cosas maravillosas, como que nosotros solo estemos en contacto y todo esto, ¿no? Al final acaban ejerciendo un metauniverso de la gente, ¿no? Y hay gente que entra en un metauniverso positivo, ¿no? O medianamente positivo, pues en la escritura, puede ser temas filosóficos. Ya habéis visto que todas estas cosas, ¿no? Y estas formas de pensar buenas están teniendo mucho parangón y tienes mucho donde alimentarte, disfrutar, aprender muchísimo, pero también es cierto que es que hay gente que empieza a entrar en un bucle político, ¿no? En un bucle muy manipulado, ¿no? En el que ya ni siquiera sabes a qué lado estar, ¿no? Si al final lo analizas, ni siquiera sabes si estás en el lado de los buenos, ¿no? Sí, Realmente. sí, totalmente, sí. Estoy aquí porque estoy aquí, pero bueno, de lo que están haciendo, ¿sabes? Comulgo bastante poco con nada. Y te encuentras esa sensación, ¿no? De que hay gente que cada vez denuncia más abiertamente, que las redes le permiten poder hacerlo, Sí, tener un odio muy potente, pero también yo creo que el efecto rebaño, gracias a las redes, es mucho más potente, ¿no? sí, Si tú echas un vistazo a lo sucedido en Estados Unidos y todo esto, viéndolo desde Europa, la gente no puede entender que gane Trump, ¿no? Y desde mi mente tampoco. Pero es que estás vendiendo un discurso en el que aquí, por ejemplo, no hay ninguna persona que en la televisión, ni pública, ni privada, ni de ningún tipo, salga a defender a Trump, ¿no? Esto acaba provocando un efecto rebote, ¿no? Es decir, porque claro, si tienes detractores y defensores, pues te generas una idea, ¿no?
cuando todo el mundo va a machacar a una persona, se produce un efecto rebote, ¿no? Y ese efecto rebote se canaliza en las redes. Y en este mundo que vivimos de fake news, entre los medios de comunicación oficiales que tenían la patente de las fake news, ¿no? Y que contaron las cosas a su manera, y el mundo de las fake news, de las redes sociales, que son la competencia que viene a eliminarnos, está habiendo una guerra tan agresiva, ¿no? En la que queda una gran parte de la población en medio, pero realmente las decisiones importantes las están tomando las dos partes más polarizadas. Sí. Y cada vez se van polarizando más hacia los extremos, pero ni siquiera hacia los extremos ya políticos, ¿no? Que si miramos lo que para los griegos era lo político o la política, ver lo que es esto hoy, ¿no? Es un auténtico desastre, sino ya de posiciones mentales y de valores realmente radicales, ¿no? En las que cualquier cosa justifica el asesinato, la guerra, la invasión Sí, de cualquier otro, ¿no? sí, Ujú. sí, Y si estás por más barbaridades que haga con quien tú vas, las toleras todas. Y si estás en la parte contraria, por más barbaridades que haga la otra parte, bien las toleras todas. No, no hay. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Es decir, tú escuchas republicanos, demócratas, partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, partidos animalistas, ecologistas, pero yo no sé, yo aún no he visto que haya ningún partido humanista, ¿no? Es decir, en ningún sitio. Nadie dice, vamos a hacer un partido humanista, ¿no? Vamos a defender a la gente por encima de X cosas, ¿no? Porque no, yo creo que el valor humano ha quedado tan dividido que primero lo tienes por continentes, los tienes por religiones, los tienes por razas, entras en el país, personas que se quieren independizar o no se quieren independizar, por la comunidad autónoma, por el estado en el que habites, y dentro de eso una disección absoluta entre hombres, mujeres, sí, y esta es la división a todos los niveles, ¿no? que llegó un momento en el que con todo lo que sucede no salimos a protestar por nada, no, porque es que todos te parecen que son enemigos tuyos los que están protestando, ¿vale? Porque no son de tu partido político, porque no son de tu sexo, porque no son de tu religión, porque no son de tu raza, ¿no? sí, Y cualquiera de ellos, seguro que si lo piensa, tiene muchas cosas a las que tú te adherirías, ¿no? Pero nos han sabido dividir tan bien, fragmentar tan fino, sí, que realmente es que al final sales a manifestarte por ti, ¿no? Tienes que salir tú solo, porque si no, se te va a acusar de tal, se te va a acusar de tal, te van a decir que eres pues prosemita, antisemita, que eres racista, que eres machista, que, ujú, ¿sabes? Es decir, todas las divisiones que tenemos hoy en día generadas, pero estas sí que no las han metido hasta el fondo del todo, ¿eh? Es una droga de las más potentes, que hay tantas divisiones que si tú la tuvieses que poner a escribir, necesitas lo que piensas un poco y dónde estás, necesitas 4 o 5 folios para dejar tu idea cogiendo factores de todo, ¿no? Y esto, claro, que hay gente que está abriendo mucho la mente y está potenciando que vean toda esta red, ¿no? Y hay gente que es que está súper feliz en la red, ¿no? sí, Son los pescados felices, los peces felices de convertirse en pescados, ¿no? sí, Ya sí, sabes, de estar dentro de la- y de no tener que pensar por ellos mismos, sino simplemente como tú vas a pagar el autobús, ¿no? O agua, o tú vas allí y tienes una tarifa, das tu billete, ¿no? No te puedes a negociar, no es que tengo 2 paradas, o en el subway, ¿no? En el metro, pagas tu billete, te llevan a donde te toca, no puedes discutir los precios y un poco lo que está haciendo esta gente, ¿no? También lo que nos ocurre, ¿no? A nivel emocional, a nivel ya social, ¿no? Bueno, yo lo fío todo a este señor y no le pido ni el cambio, ¿no? Es decir, aquí le ujú, dejo mi cheque con mi voluntad, Sí. y la voluntad por parte de esta gente haga absolutamente lo que quiera, y como yo soy como de su equipo de fútbol, no me voy a cambiar nunca, acabe con todo. Haga lo que le plazca, porque yo lo voy a defender a muerte simplemente porque hay otros enfrente que están defendiendo. claro.
Y esto hay que pensarlo mucho y pensarlo detenidamente qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Para que veamos a gente, yo veo, por ejemplo, y lo siento mucho por esas víctimas del Bataclan de París, en las que matan a 3 personas en un acto terrorista y todo el mundo, pues yo sé, pues es que hay muchos casos, ¿no? Y todo el mundo las banderas de Francia o las banderas de Estados Unidos o las de España, y yo veo que al mismo tiempo están hundiéndose cayucos, pateras, muriendo millones de personas, el Mediterráneo Sí, hecho absolutamente un camposanto. Eh, Veo cómo están las cosas en África, todas las guerras que no son la de Rusia y la de Palestina e Israel, muriendo gente sin parar, habiendo todo tipo de atentados terroristas, ablaciones, apedreando a gente, y aquí esta gente nunca nos vamos a... Entonces, esta división de humano de primera, ¿no? Que es el sí, humano occidental que vive en un país desarrollado, con el cual empatizamos, tiene una antítesis absoluta que es la persona que vive en África o que vive en Asia o que vive en Oriente Medio, que su muerte no importa absolutamente nada. Es decir, yo mira, soy de Valencia, pasó lo de la Dana. 200 fallecidos es una barbaridad. Conmovieron a todo el mundo. sí, Hubo un tsunami en el que murieron 210.000 personas en el Oriente Asiático, y si nos acordamos de algo, es por las pelis que se hicieron de los sí, Sí, turistas que sí, estaban. sí, totalmente, sí, es verdad. sí. Entonces, comparemos esas cifras, ¿no? Y cómo nuestra empatía como humanos está funcionando, ¿no? Que la autocrítica que tenemos que hacer, es que yo también pertenezco a esta red, ¿no? Y me cuesta, y lo tengo que pensar, lo tengo que reflexionar, ¿no? Es decir, que, Dios mío, es que estos 3 muertos del Bataclan son tan importantes como los 250 muertos en el mercado de Sudán, ¿no? Aunque unos sepamos sus nombres, sus apellidos, las cosas que querían hacer en su vida, lo que querían disfrutar, los hijos que tenían, y de los otros tengamos la cifra en un minuto, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Esto que decís vos, para nosotros es muy profundo porque justo lo veníamos hablando, ¿cuándo fue? Hace 2, 3 días, ¿no? Cuando salimos a caminar, que justo estábamos hablando con Nico de lo que pasó en España, que nosotros creemos mucho en estas cosas que se van diciendo, más cuando empiezan a demostrarlo ciertos científicos con hechos, de que sí se puede manipular el clima en el lugar donde uno está viviendo, ¿no? Y creemos recientemente que sí se manipuló para que pase esta gran tragedia Bueno, o al menos ahí tenés sí, las dos vertientes, ¿no? La bueno, gente que piensa que ha sido un fenómeno natural, claro, que pasó, y la gente que piensa que puede haber una cosa diferente. Uno también se mete ahí y encuentra esas dos opiniones debatiendo o queriendo influenciarte más o menos. Uno puede llamarlo de teoría de conspirativa al otro, bueno, pero se ha escuchado mucho, acá por lo menos hemos escuchado mucho a gente que también habla que hay cierta parte manipulada o del humano o sintética, que no es tan natural lo que ocurrió ahí. Pero bueno, son las dos vertientes que se escuchan. a lo que voy es a esto. Nosotros lo que pensamos con Nico era hasta qué punto, si esto es verdad, no lo sabemos, no somos Dios para saber si fue verdad o fue manipulado, pero si fue manipulado, ¿hasta qué punto estos grandes, qué sé yo, grandes eminencias, podríamos decir, porque son los que manejan el mundo, deciden, como decís vos, por nosotros? Si este país lo quiero deshacer porque quiero, no sé, poner un castillo acá o quiero que se desarme por la cantidad de gente que ya no me están votando, no sé, o sea, ¿hasta qué punto estas grandes eminencias están manejando los países y haciendo a su antojo lo que quieren con la gente, ¿no? De quién vive y quién no, porque son ellos quienes deciden, a través de estas catástrofes tan grandes, deciden quiénes viven y quiénes no. ¿Por qué? Porque quieren poner una cosa ahí, una fábrica de tal cosa, la gente no está de acuerdo. Como decís vos, guerras en otros países donde simplemente las personas son títeres, Tony. Y como decís vos, acá por ahí a veces nos llega la información, a veces no. O, como bien dijiste también, nos acordamos de las tragedias cuando vemos una película y decimos, ay, esto pasó sí en tal país. Y o sea, y lo olvidamos, ¿entendés? Entonces sí, ¿hasta qué punto
estamos teniendo ese grado de conciencia, ¿no? Yo siento que, como vos decías, todavía no está marcada la raza, la nueva era de la humanidad, pero siento que dentro de cada ser sí está marcada, porque nosotros, por ejemplo, vivimos en nuestro propio mundo, con nuestras propias ideas, creencias, modo de vida, ritmo de vida y demás, sin mezclar y sin juzgar al otro, no nos interesa lo que hace el otro. Pero sí empezamos a decir, bueno, esto no me gusta. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un mundo con el que sí nos gusta, con hábitos de lo que sea, incluso con nuestros hijos y demás. Y lo veo en muchas personas que hacen exactamente lo mismo. Tony dice, no, yo ya no transo más en esto de que vamos todos iguales y de la Matrix y demás, y empiezan a hacer como su ranchito aparte y armarse. Lo que todavía no se dio es de poder conectar entre todos juntos para salir como humanismo. Pero sí siento que al menos de manera independiente ya la gente está activando con eso, Tony. Yo, si me permites, de esta última intervención completa de los dos, que me ha parecido súper interesante, voy a hacer 2 o 3 breves reflexiones, ¿no? La primera, en cuanto a la manipulación del tiempo y todas estas cosas, no lo podemos saber. Es decir, ni podemos estar seguros de que sí, ni podemos estar seguros de que no, como cuando se estaban haciendo los programas de eugenesia en Estados Unidos en los 50, se podía estar seguro de que sí o de que no, ¿no? Tiempo después lo sabremos. Sabemos que científicamente es posible crear nubes, cómo esté desarrollado, no lo sé. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que una vez sucedido, cómo se actuó con la población, ¿vale? Esa parte sí que es constatable y estuve allí en primera fila, ¿no? Con una ONG llevando desde al pasar las 48 horas y viendo cómo estaba, ¿no? Y viendo cómo se volcaba el pueblo, ¿no? Y cómo se pasaban la pelota las autoridades de quién es la culpa, echando los cálculos en la calculadora de hasta qué momento le podía perjudicar al gobierno autonómico, hasta qué momento le podía perjudicar al gobierno central, y pasando absolutamente de hacer nada, como os Sí, lo digo, ¿eh? sí, sí, Es sí. decir, absolutamente de hacer nada, y como el pueblo, ¿no? Y esa conciencia colectiva que tú dices fue el que dijo, porque además es un fenómeno muy curioso, que gente que sea fuera de Valencia os lo voy a explicar porque yo creo que es muy interesante. Valencia está rodeada por un cauce, ¿no? Que se hizo hace 40 años, que es capaz de canalizar un Amazonas, ¿no? Y todos los pueblos de alrededor de Valencia, todo el cinturón urbano, está al otro lado de ese cauce. Eh, en Valencia es que no cayó ni una gota ese día. En Valencia capital no nos hemos enterado ni de que llovía. Íbamos viendo la tele y íbamos alucinando de lo que estaba lloviendo. Y ese mismo río hizo de frontera entre los que no quedamos totalmente indemnes y los que perdieron su modo de vida de manera absoluta y lo han perdido para mucho tiempo, ¿no? La sensación que había es que, claro, iban a socorrerlos rápidamente viendo las barbaridades que se estaban viendo, ¿no? Pero es que hasta que no cruzamos ese puente, ¿no? Que luego se dio en llamar el puente de la solidaridad, nadie se imaginaba realmente, y ahí sí que podías contrastar con tus propios ojos la información que te ofrecían y cómo, y la que tú veías, la información que ellos te ofrecían eran pues muy espectaculares, con aguas saltando, ¿no? Con coches arrastrados, con todas estas cosas, pero no tenías la imagen de las personas, del estado en el que se encontraban, de esos bloques de edificios altos, ¿no? Con muchísimos coches apilados contra las puertas en las que la gente no podía salir ni se podía entrar. Y llevábamos 4 días, ¿no? Y llegamos a un pueblo de más de 10.000 habitantes con esta ONG, porque los conocí casualmente, lo que decimos siempre, gente que te pone el destino en tu camino para realizar una acción sin haber planificado nada. Nos encontramos allí y llegamos a un pueblo de 10.000 habitantes, estaban en una rotonda con sábanas, ¿no? Pidiendo pues ayuda, porque no había llegado aún nadie cuando llegamos nosotros. Nosotros cargamos los jeeps
y metíamos 2.000 litros de agua en cada día, repartidos en garrafas de 20 litros, ¿no? Y los podíamos distribuir a los vecinos que, imagínate, no había agua, no había electricidad, no había internet, no había gas. La gente que tenía niños no podía ni hacerles un biberón. No había agua potable, no había... Entonces lo principal era llevar en ese instante el agua. Cuando llegabas y te dabas cuenta de que no había llegado nadie, pero nadie es ni bomberos, ni guardia civil, ni ejército, ni nadie, de nadie, en una imagen como de The Walking Dead, ¿no? Reflexionabas, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Cómo están dejando esta gente a su suerte? Ahí ves lo mejor, ¿no? Y lo peor del humano. Es decir, en realidad la gente cuando llega a estos puntos, cuando llega al punto de desconexión, cuando sales de el ABC de televisión, prensa escrita y tal, comienza una nueva vida en la que te empiezan a importar las cosas importantes de verdad para el humano. Sí. Y no, ya no te va a importar tanto, yo qué sé, ¿sabes? Más que son importantes como el LGTBI o tal, pero de los que se hace más frontera que propia realidad. Y que hablamos de muy pocas personas que polarizan las capacidades, ¿no? Y las actuaciones de otras muchas. ¿Sí? Y que realmente están manipuladas, ¿no? Pero si te das cuenta ahí, te das cuenta de lo que es tu vida. Un momento en el que te cierran los medios de comunicación, el internet, ¿Sí? y estás con lo básico. Es decir, en realidad no te importaba el resultado de las elecciones de Estados Unidos, no te importaba lo que Claro. sucedía, te importa que tus vecinos y tú podáis estar vivos. Sí. Y ahí cuando no entra ningún tipo de información de fuera, empieza a fluir lo que es la información real. Es decir, cómo está el señor tal, cómo está la señora cual, este chico se ha roto un brazo, yo creo que hay unos fallecidos en el garaje de aquí abajo, ¿no? Es decir, cosas del mundo real. Exacto, el mundo real. Y, y esa sensación fue dura, ¿no? Yo cuando entré sin pensar. Cuando volví a entrar, primero estuve 4 días y luego 2 fines de semana sueltos. Ya cuando fui la segunda vez, ya me veía un impacto psicológico muy importante, ¿no? Y tenías que medir también a dónde podías llegar, qué era lo que tenías que hacer, qué era lo que había que buscar, cómo nos íbamos a organizar. Y fue un aprendizaje muy valioso, ¿no? Y que yo creo que he enseñado mucho a la gente de esta zona a que al final estamos solos, ¿no? Es decir, todo el sistema, todo, es decir, no estamos hablando de que esto que sucede en Angola, ¿no? Después de años de hambruna, estamos hablando de un país como España, desarrollado, con un Sí, ejército que sí, se va a millones de sitios, con tecnologías de todo tipo. Y nosotros, por ejemplo, hablábamos, cuando íbamos por el jeep y volvíamos, decíamos, ¿cómo es posible que no hayamos visto ni un helicóptero sobrevolando estas localidades y dejando los terrados en las plantas superiores para la gente que no puede salir, sacos de comida, latas, agua, o cómo no pasan los aviones que están destinados a apagar incendios, que ya sabéis hasta dónde bajan, que rozan las copas de los árboles, ¿no? Con todo el calor que producen y la inestabilidad. ¿Cómo no están dejando caer víveres, ¿no? Claro. Y las respuestas a estos análisis son muy sencillas. Es decir, en cuanto se acaba la temporada de incendios, toda esta gente se despide y para eso no los vas a contratar. ¿Sabes? Acá, Es Mira, decir, eso no lo había escuchado, porque acá se dispararon, como te decía, muchas teorías, porque nos llamó mucho la atención a la distancia, por supuesto lo vimos después y más sesgado, pero primero que la gente estaba muy enojada, lo notamos mucho cuando estuvieron el rey y la reina, por ejemplo, y demás, eh, que se quejaban de eso, y al mismo tiempo también vimos mucho eh, una cosa que fue muy linda de ver, que fue la solidaridad de la gente caminando muchas distancias muy largas para poder llegar al sitio, solamente motivados por su solidaridad, no por otra cosa. E incluso no solamente gente propia, local, española o de Valencia, sino también hasta inmigrantes, colaborando mano a claro, mano, todos
logrando eso que hoy estabas diciendo al principio, como que no estuviesen tan divididos por país, por las barreras que ponemos nosotros. Entonces se Ujú. veía también la mejor parte del humano Sí. en eso. Bueno, yo lo que Mira, siento es que la información que llegaba acá a Argentina es, la primera información fue de personas que estaban justamente en medio de esa situación y que habían quedado varados y que no encontraban respuesta de nadie, que nadie iba a ayudarlos. Y esos fueron los primeros videos que yo te mostré a vos, que eran realmente alarmantes porque es más o menos lo que vos contabas, ¿no? Gente haciendo un video mostrando dónde estaba y diciendo, se llevó todo el agua, estoy acá, no me puedo mover, estoy con mis Y hijos. que nos llamó poderosamente la atención de España. Sí, ¿No? Porque uno, totalmente. como hablábamos hoy, o como bien estabas diciendo, uno lo piensa en un país pobre, africano, no Sin sé, recursos. piensa que que eso va a pasar. Para uno no lo espera de España. Fue una sorpresa grande para nosotros. Nos quedamos medio atónitos con eso. Esto que vos decís que la gente repudiaba a los reyes es porque justamente los reyes fueron cuando se salió la información de la gente que estaba viviendo esa situación. Entonces ahí se hizo público, entonces ahí tuvieron que ir ellos y dar la cara y mandar helicópteros y demás. Pero para todo esto ya habían pasado varios días que esta gente estaba varada ahí en esa situación crítica. Entonces, gracias a Dios lo que llegó a Argentina fue esa verdad que mostraron muy claramente cómo los que manejan España no hicieron absolutamente nada y fue sí la gente misma de España y de otros países y demás que estaban ahí que se acercaron a ayudar. Como dice Nico, la solidaridad, eso fue lo que se vio en los videos y creo que eso fue lo que la gente consumió y dijo, ves, acá está la gente, la de verdad, ¿no? y esos días vino y yo ponía además mi casa, porque claro, yo podía hacer unas cosas, otros podían hacer otras, y llegué a tener, ¿no? A una sanitaria de Burgos, ¿sabes? A otra chica de Navarra, de gente muy distante, ¿no? Que estaba en mi casa, yo ponía mi casa para que ellos pudiesen hacer su trabajo, ¿no? En este caso como sanitario. Ujú, Y todo el mundo hacía esto, ¿no? Porque al final es que no te cuesta nada, ¿no? Pero totalmente. ya te digo que hay una cosa y que es, cuando se habla de conspiración, ¿no? Es decir, es la más conspiranoica, que es que realmente se gobierna a calculadora. Ujú. O sea, Es es eso. decir, mientras creo que le está perjudicando al que lleva la gestión, yo no hago nada, ¿vale? Me da igual la gente, pero yo no hago nada para que perjudique a esa persona que no es de mi partido, ¿no? En cuanto veo que empieza a saltar hacia mí y me puede perjudicar electoralmente, entonces yo me movilizo y Ujú. entonces el que primero estaba sin ayuda, ahora no ayuda a él, ¿entiendes? Para tratar de perjudicar al que retoma la Claro, gestión cuando es perjudicado. ¿sí? Esto es terrible. O sea, es decir, porque tú al final Es llegas que votado a somos los números, políticos, Tony, para ellos somos números. es que Entonces, es lo único terrible. que cuenta es el humano, entre el humano ayudándose y brindándose desde lo que puede y con como puede. Claro, y con ese desinterés, ¿no? Absoluto que veías de ¿Sí? obtener ningún tipo de rédito, ni de De nada, satisfacción, ni de sí. nada. Yo con como un amigo, Rafael Ángel, Inspira, hice un live en pleno, ¿no? Es decir, mientras estaba sucediendo y había una voluntaria en mi casa. Y realmente ella, que era el primer día que venía, estaba absolutamente demolida, ¿no? Que es increíble encontrarte estos lugares tan civilizados como con este fluir de gentes, ¿no? Y luego toda la gente que no se tiene en cuenta, ¿no? Es decir, porque cuando se recogían las provisiones y todo esto, fijaros lo bien que diseccionábamos cada cosa para dar ayudas, quitar ayudas, todas estas cosas. Cuando se está pidiendo, nadie tenía en cuenta de que había bebés con trastornos alimenticios, bebés o mayores con problemas de lactosa, de gluten, ¿comprendes? Intolerancias. Nadie se acordaba de que había gente que no se podía enchufar los audífonos, muchísimas cosas muy importantes que es lo que conformamos la población. La población no somos personas en magnífico estado de salud, Claro. hiperdeportistas y todos en una franja de edades entre los 25 y 50 años que estamos genial. Hay muchas franjas, ¿no?
Y ahí te das cuenta del interés que hay en ayudar, igual que cuando hay interés, ¿no?, en quitar subvenciones o tal, fijaos hasta qué punto se afina, ¿no? O los seguros o todo esto, no, es que si ya tenía esta enfermedad previa, usted no le va a cubrir tal cosa. Y como a la hora de ayudar, es en plan de, porque es que ni siquiera la ayuda podía llegar, pero es que encima hay una cantidad de la población tremenda cuando no hay medicación, cuando no hay todas estas cosas en las que, Dios mío, ¿sabes? Estás en un país civilizado en el que se pagan impuestos, en el que ves los PIBs y son algo brutal, ¿sabes? En el que todas las empresas están creciendo un 10-15% con respecto a lo que creció en el año anterior. Si ganaban 6.600 millones de euros, están ganando 9.200. Y lo básico, lo que todos creemos que tenemos cubierto, que es que ocurre una emergencia natural y tener una asistencia mínima y decente, con todos estos millones que gastamos para llegar a todos, a plantar todos estos satélites, a todas las cosas, de verdad, no tenemos esa red asistencial para un caso de estos. ¿Qué está sucediendo? Es decir, ¿en qué mundo estamos viviendo? En un mundo en el que estamos confiando en que las cosas van a ir. Pero si se empiezan a acelerar los cambios, realmente estamos absolutamente desnudos por nuestras propias preparaciones, ¿eh? Ojo, porque esto ha sido un fenómeno que afectaba a casi 1 millón de personas, ¿no?, en 75 poblaciones. Pero imagínate que es un fenómeno que afecta a 16 millones de personas. Una tormenta te desintegra un país, te desintegra un estado entero. ¿En qué estamos haciendo nuestras inversiones? Porque si no has tenido capacidad asistencial para este número de personas, imagínate para algo mucho mayor. Y podría haber sido mucho mayor, por supuesto, ¿no? Sabemos que un terremoto, un volcán, que todas estas cosas pueden provocar grandes daños. Ya hemos visto lo que puede pasarte con un tsunami. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Es decir, realmente en qué se está priorizando, ¿no?, a la hora de invertir nuestros impuestos, nuestro dinero, a la hora de evolucionar tecnológicamente, qué se está priorizando. Desde luego, nuestras vidas y su cuidado, yo creo que no, ¿eh? Es que eso nos enseña a que, como bien dijiste vos hoy, ¿no? Que estamos solos. Venimos solos y nos vamos solos. Entonces, aprender a aceptar y abrir bien los ojos para saber en dónde estamos y qué podemos esperar, que claramente si estamos esperando algo de los de arriba no va a pasar, porque somos números, estadísticas, somos títeres, ellos nos necesitan para el consumismo. Y cuando nosotros nos revelamos, que esa es la palabra, revelarse, empezar a ser uno mismo y decir, yo no necesito esto y no quiero esto, es como que, oh, ya estás molestando. Entonces, Claro. para tener un poquito de conciencia respecto a estas situaciones, ¿no? De cómo vivimos todos, que esto nos afecta a todos. Hoy pasó allá, mañana puede pasar acá en Argentina, pasado en otro país, o sea, porque eso es así, va pasando como va pasando y cuando pasa. Hay que ver, hay que analizar hasta qué punto estamos siendo independientes, ¿no? Y hasta qué punto estamos canalizando nuestras inversiones, nuestros bienes en cosas realmente que vayan a ser productivas, ¿no? No es que yo quiera ser alarmista, pero estamos viendo cómo se está desarrollando un poquito la política internacional, ¿no? Sí, Y yo creo exactamente. que no hace falta ser un gran historiador para ver que vamos por un proceso muy similar, prácticamente calcado al año del que vivimos en el siglo XX, ¿no? Estamos ya en mediados de los 20. Parece que los locos años 20 y todo esto se acabaron. Hay unos auges extremistas, unos movimientos muy complicados ahí geopolíticos, ¿no? Sí. Y que en un momento determinado, yo no sé el valor que tiene un iPhone, ¿no?, y el valor que tiene una caja de tomates, ¿verdad? O una Exacto, caja de conserva de tomate, ¿no? sí, Entonces, yo creo totalmente, que sí. estamos en Occidente, ¿no? Por lo menos aquí el caso de Europa es tremendo, ¿no?
en el que cuando hemos visto que queríamos, por ejemplo, bloquear, ¿no?, económicamente a Putin, ¿no?, y decía, pues bueno, vamos a cortarle los suministros. A ver, ¿suministros de qué? De Ferraris, de Lamborghinis, de, Sí, ¿sabes? Porque en realidad, ¿qué estamos produciendo? Estamos produciendo luz, ¿sabes? Estamos produciendo Louis Vuitton, estamos produciendo Ujú. Versace, a unos precios elevadísimos, lo que en cuanto haya el más mínimo conato de guerra, vas a ver qué puedes hacer con tu bolso de Louis Vuitton, ¿sabes? Corriendo no. por... No, pará, por ahí es un protector, por ahí te lo pones en la cabeza e impide que te golpees. No sabemos de qué está hecho, ¿no? Puede ser. Porque sí, es una gran realidad. Cuando vos tenés una situación, bueno, también lo han mostrado en las películas, ¿no? Situaciones así extremas de cosas naturales o no, lo sabemos. Hay gente que sí corre por su vida y a buscar a sus seres queridos para correr, y hay gente que va a buscar las llaves del auto, papeles, o sea, y vos decís, me estás jodiendo, lo vemos en las películas, ojo, o sea, me estás jodiendo. O sea, hay gente en serio que va a agarrar la cartera, Tony, y vos decís, no, son 2 segundos, o salís por la puerta o agarrás la cartera, y la gente va a agarrar la cartera, y vos decís, no entendiste nada. Pero es tremendo. Si hoy haya una guerra mundial, ¿vale? Y no es nada descartable, ¿no? Viendo la situación, es decir, Estados Unidos está un poco en la situación que podíamos ver claramente cuando el Imperio Romano, ¿no?, ha perdido el potencial económico, le ha comido la tostada a Oriente, en especial China, ¿no? Tienes ahí 1.400 millones de chinos, 1.400 millones de indios que te hacen un tercio de la población mundial, Ujú. ¿vale? Y que vamos a ver cómo se manejan, pero consumir van a consumir. Ojo, Claro. tenemos que entrar con el consumo, ¿no? Y luego tienes ahí a un Estado, pues bueno, que ya vemos cómo está, ¿no? De fragmentado internamente, todo el mundo armado, ¿no? Pues, estamos en ese límite, ¿no?, en el que en cualquier momento la chispa va a salir. Eh, Podríamos decir que esto es crónica de una muerte anunciada. No sé claro, si algún día vamos a aparecer muertos con esta charla, pero por ahí nos golpean un poco. Claro, sí. hay un aspecto muy interesante de la economía productiva, ¿no? Es decir, de la que consideramos del siglo XX y de la economía especulativa, ¿no? En Totalmente. la que nosotros damos nuestra riqueza en que, por ejemplo, tener un cuadro, ¿vale?, de Picasso que hace tener 27 millones de euros, ¿vale? En eso Ujú. estamos de acuerdo. Tenemos la confianza de que vale eso porque un día otro te va a pagar 27 millones y medio, 28 millones de euros. Pero en un momento de necesidad, ¿tú crees que vas a poder cambiar ese cuadro por una vaca? Entonces, estamos viviendo en una economía, ¿no?, absolutamente Sí, hinchada, en la sí. que nada se corresponde a nada, ¿no? Vosotros en Ujú. Argentina lo habéis vivido muy bien, ¿no? Y imagínate la paridad dólar, ¿no? Peso, pues, qué situaciones, ¿no? En la que todo puede colar hasta que no Es que, cuela. es que bueno, recién ahora, este año, Argentina está poniéndose más o menos acorde, pero hace un par de años atrás, la realidad era que ibas a comprar algo y hoy salía $1, mañana salía 4 y pasado salía 15, y vos veías cómo a la gente no le daban los números porque el sueldo es uno fijo, no aumentaba el sueldo, y las cosas realmente, cosas básicas te hablo, Tony, ni siquiera estamos hablando de gustos, de comprarme el teléfono, de esto, no, no, subsistir, pagar el servicio, que es el básico que te da luz, que tenés, puedes usar el agua. No, pero hay algo llamativo. Argentina es un país muy grande que tiene una región donde estamos nosotros, por ejemplo, que es la región pampeana, que es la región central, que es una llanura grande como si fuera España y Francia juntas, verde, como si fuera el norte de España. Verde, donde hay vacas, donde crece todo muy fácilmente. Argentina puede producir alimentos para más de 400 millones de personas, como está hoy, como está hoy, no mejorando incluso las condiciones, sino como nosotros somos algo de 40 y tantos, somos más o menos como España. O sea, somos Ujú. la 10ª parte de lo que necesitamos, eh, Claro. de lo que podemos producir de alimentos. Y hay gente que pasa hambre. Ahí tenés, Claro. ahí ¿Cómo se tenés. puede explicar?
nos tiene que sobrar, a nosotros nos tiene que sobrar, o sea, es una vergüenza para nosotros mismos, porque Argentina es un país que debería ser muy rico, ni siquiera rico, debería ser de los más ricos, por las diferencias que tenemos de... Territorio pobre, ¿no? Y que tenga que estar tanta gente, ¿no? Viéndose obligada a vivir Pero fuera. Tony, recursos de todo tipo. Tenemos desde el campo, yacimientos, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos una costa con el Atlántico, que son como 4.000 o 5.000 kilómetros, que podemos tener pesca. ¿Sí? O sea, hay cualquier cosa, turismo, o sea, cualquier cosa. Y la gente, O aunque sea, resulte extraño, la gente se muere de hambre. y gran parte, la mitad de la gente está en pobreza. O sea, es una cosa que no tiene explicación. Son números, son números. Si uno quiere sacar cuentas, Sin guerra, sin nada, exacto, ¿no? Por nosotros no hemos tenido guerras que nos exacto. hayan Eso afectado. es estado de necesidad, ¿sabes? Entre comillas. Imagínate, ¿no? En el mundo en el que nos estamos moviendo. Exacto, Es exacto. de Eso es entender. por ahí lo que me asusta un poco, ¿no? Decir hacia dónde estamos yendo, porque está buenísimo la tecnología, está buenísimo el ChatGPT, está buenísimo un montón de cosas, pero como me dijiste vos el otro día, Vico me dice, sí, está muy bien eso, pero hay que ver para qué lo usamos, porque tenemos la posibilidad de usarlo para cosas buenas, y realmente, pero me parece que los de arriba, por lo general, siempre que tienen poder, usan las cosas para el lado malo, en realidad para el lado de perjudicar a las personas, ¿no? Porque ellos tienen sus autos, ellos tienen esto, ellos tienen lo otro, pero los de abajo, los que realmente somos nosotros, como digo yo, los laburantes, los que pagamos lo que ellos tienen, porque los impuestos son la paga nuestra, nuestro esfuerzo, y ellos en realidad tendrían que saber administrar nuestro dinero, no gastárselo para ellos, es lo que mayormente hacen, ¿no? Yo en este, si queréis, cerramos el bloque. Yo siempre miro a lo que hacen los grandes multimillonarios, ¿no? En qué están pensando, porque ellos sí que tienen información más privilegiada que nosotros, ¿vale? Yo no los veo que estén invirtiendo en la Pampa, ¿vale? O que estén comprándose tierras en las antípodas, ¿no? O en Nueva Zelanda. Yo los veo que están fletando, ¿no? Uno, para intentar montar una flota artificial para poder residir allí, y el otro está queriendo conquistar Marte, ¿no? Sí, Creo sí, sí, totalmente, es que es así, sí, que, ¿sabes? No es mucho. Cuando tanta inversión no están dedicando a irse por patas. totalmente. Bueno, pero eso, como dijimos antes, eso queda en nosotros de abrir los ojos y darnos cuenta realmente dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y poner entre todos, de verdad, un granito de arena y decir, bueno, yo voy a empezar a ser fiel a mí mismo, a preocuparme por mí, por mis seres queridos y demás, porque bueno, claramente si no nos ocupamos nosotros, Tony, no lo va a hacer nadie. Sí, ¿y cuáles son las prioridades en la vida y qué es lo que nos gusta hacer realmente? Por ahí, por ejemplo, la poesía. Y ahí volvemos para el lado Ahí más lindo de o sea, nuestra charla. bloque emotivo y bloque de amor. Porque bueno, ahora va a salir un segundo libro. Sí, Mira, mira cómo le cambia la precisamente, carita, mira cara de enamorado este está. claro, ahora os cuento un poquito. Primero va a salir mi segundo poemario, ¿vale? En solitario, que es Bajo el vuelo de tu falda, que es un poemario erótico, pero que trata el erotismo, ¿no? Es decir, pues es que también otra cosa que tenemos absolutamente cosificada, ¿no? Totalmente. Lo que es el... Sí, La gente sexualidad, ya totalmente. Sí, es tabú, no se puede ven un hablar, está mal. es un poquito más del besito de la peli, de poniéndose detrás del sofá, y ya tenemos todas las manos en la cabeza, ¿no? Dios mío, ¿no? ¿De a dónde Totalmente. vamos? Y el erotismo influye en muchas partes de la vida, ¿no? Este libro, Bajo el vuelo de tu falda, trata del erotismo cuando se tiene, y el sexo cuando se tiene, y del sexo cuando no se tiene, ¿no? Y trata el sexo muchas veces desde la tristeza, ¿no? El error muchas veces de buscar el sexo, ¿no? Para llenar vacíos que no te los va a llenar, ¿no? Incluso que después de ese sexo te vas a sentir más vacío, ¿no? E incluso el negocio, ¿no? Que rota alrededor
del sexo, porque al final el erotismo, la sexualidad, tiene una función ánica, que es la de la reproducción, pero tiene, yo creo que una función espiritual, ¿no? Maravillosa, que es la de la unión, ¿no? Yo creo que es de los momentos que más te puedes sentir, ¿verdad? En el cielo. Y creo que tiene muchas perspectivas, que tiene muchas formas de mirarlo y que lo hemos acabado por ningunear, ¿no? Y parece que escribir erotismo tiene que ser continuamente estar describiendo escenas sexuales, ¿no? Y muchas veces de manera incluso grosera, ¿no? Ujú. Que ha dicho verga 7 veces aquí en 20 versos. Yo creo que hay otra manera de enfocarlo y que hay que educar, ¿no? Porque Claro. hay una frontera que era muy importante y que yo creo que desde nuestros antiguos se viene demostrando, sobre todo en el Oriente, ¿no? Lo hemos visto en las Mil y una noches, lo hemos visto en el Kama Sutra. Tiene una función educativa el erotismo. Es muy Totalmente. importante. El erotismo es la poesía del sexo. Es la manera en la que tú transmites, ¿no? Una enseñanza es la manera en la que tú disfrutas un amor, lo llevas a la carne, ¿no? Llevas el espíritu, ¿no? Llevas, pues, conectarlo y creo que va a ser bastante rompedor, ¿no? Porque la gente yo creo que tiene otro criterio de lo que es el erotismo. El libro previo, Sirenas de papel, anocheceres, es el arranque, ¿no? Del otro, que es en el momento en el que yo a los 41 años conozco el amor, ¿vale? Después de 2 matrimonios, de 2 divorcios, llega un momento en el que conozco una persona, me enamoro de ella y es como que te arrolla un tren de alta velocidad, ¿sabes? Todo lo que tenías preconcebido, preestablecido, aquello de que la amistad, una atracción física y un proyecto en común era el amor, ¿no? Que yo cuantificaba, cambia radicalmente, ¿no? Y lo sabes a los 10 minutos de sucederte, ¿no? Este chute químico. Sirenas de papel comienza cuando yo conozco a esa persona, es prácticamente un diario, de hecho los poemas están organizados de manera como los fui escribiendo, cronológica, Ujú. que comienza en un marzo y acaba en un diciembre, que es cuando se produce el fallecimiento en accidente de tráfico de esta persona, ¿no? Ujú. Una vez que se produce, yo hasta entonces no había pensado en sacar ningún poemario ni nada, pero pensé que como homenaje era algo maravilloso, ¿no? Y no quería un poemario de penas, de recuerdos, sino que quería un poemario de ensalzar el amor, de ensalzar esa burbuja de amor, ¿no? Que iba a ser intocable porque se había iniciado y se había acabado por lo menos en este espacio, ¿no? Y que nos permitía hacer sentir, ¿no? Hacer comprender a la gente. Dentro de todas estas cosas que hemos hablado y de todas las cosas terribles que suceden, siempre hay un mensaje muy positivo, ¿no? Y es que el amor, yo creo que sigue siendo el motor más poderoso que tiene el humano. Con dinero, sin dinero, como sea, cuando surge ese verdadero amor, yo creo que es lo que nos transforma y nos lanza adelante, ¿no? Y lo que muchas veces nos mantiene vivos. ¿Sabes? No es importante su pérdida, lo importante es su descubrimiento, ¿no? Porque cuando tú tienes esa revelación, supongo que para la gente pues, que es cristiana o que practica cualquier credo, ¿no? Debe de ser como esa revelación que han tenido, ¿no? Y que les transforma la vida y les hace alejarse de todos y cambiar todas las perspectivas y dedicarse en cuerpo y alma a X obra, ¿no? Mi revelación vital fue el amor, ¿no? Es decir, de pensar que era algo más a pensar que era el centro, ¿no? Y tal vez lo tuve poco tiempo encarnado en esa persona, pero su descubrimiento en sí vale la pena y le da sentido y significado a toda una vida, ¿no?
poder ascender, poder subir hasta ahí, poder comprender que existe, hace que todo cobre una nueva perspectiva y que puedas ver todas las cosas de una manera totalmente diferente y que te haga feliz, ¿no? Es decir, yo sigo siendo feliz de aquella burbuja que tuve en mis manos, porque al final viví algo que sí que trasciende de verdad, ¿no? Y esa apertura al amor es como que te desbloquea muchas cosas. Te consigues entrar mucho más en ti mismo, consigues comprender mucho más a lo que les sucede a los otros. El amor es la base de la empatía, ¿no? De la solidaridad. Cuando tienes el amor, cuando lo has podido canalizar en la perspectiva emocional, que tal vez es donde nos resulta más sencillo de verlo, te das cuenta el amor que existe, ¿no? En el universo. Y que todo esto al final va de amar, ¿no? De ser amados. Y que si lo impusiésemos, si se impusiese el amor como un principio fundamental, ¿vale? Todo marcharía mucho mejor, ¿eh? No, no os quepa ninguna duda. Es que por eso siento que parte de la sexualidad, que es algo que tanto se practica y en todo el mundo y todo el tiempo, está tapada, ¿no, Tony? Porque si destapamos eso, podemos encontrar la fuerza de la energía del amor. Porque si bien hay personas que tienen sexo sin amor, también están esas personas que, como te pasó a vos, como nos pasó a nosotros, pudimos realmente sacar un montón de mitos de nuestra cabeza, de decir, wow, esto es más de lo que yo pensé o esperaba del amor. Es realmente darte cuenta, como decís vos, eh, tanto Nico como yo hemos tenido otras parejas anteriormente y creíamos que estábamos enamorados hasta que nos conocimos y dijimos, wow, esto es totalmente distinto. Nunca habíamos experimentado algo así. Entonces, está buenísimo esto de lo que vos decís, de la profundidad que tiene el amor. Y algo que me encanta es que obviamente le mandamos luz a esa bella alma que te iluminó, pero siento que esa bella alma te acompaña a vos en este nuevo libro donde vos hablas un poco más en profundidad de lo que significa esto, porque tuviste el placer de poder experimentarlo en carne propia y entender que si bien es conexión cuerpo, es tangible, está Ujú. traspasando ese límite y estás conociendo a la otra persona en espíritu y en esencia, ¿no? Perdón, y poder homenajearla y recordarla de esa forma y no con tristeza, con pena o con lamento. O sea, poder llegar al punto este de poder homenajearla de esta forma es maravilloso. Admirable. Claro, yo es que creo que es la manera, ¿no? Es decir, porque la pérdida está casi siempre magnificada, ¿no? Y entonces no nos podemos extrañar de que la gente no valore lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿no? Había un gráfico que ponía el otro día, ¿no? Que seguramente habréis visto por ahí también, que era el valor de las cosas, ¿no? Antes de tenerlas, una franja bastante alta, ¿no? Mientras las tienes, una franja bastante bajita, y cuando las pierdes, la más alta de Ah, todas, la ¿no? más alta. Si cuando tú haces un poemario y haces estas cosas, estás siempre metido en la pérdida, al final lo que estás transmitiendo es que no viviste el momento en el que lo tenías, ¿no? Da igual que la pérdida sea por culpa, que sea por el azar, que sea por una catástrofe, da igual. Hay que empezar, ¿no? a valorar. Tal vez si valoras mucho lo que tienes, te hace falta no debes de tener tanto, no te hace falta tener tanto. Es lo que sucede, ¿no? Cuando es el amor. Ya casi muchísimas cosas te sobran, ¿no? De las que antes eran muy importantes, porque ahora tienes la base de lo que quieres vivir, ¿no? Y yo me alegro mucho que viváis ese sentir, ¿no? Que es lo que te digo, te permite desarrollar mucho más en cuanto a lo del nivel sexual debajo de una falda. Yo tengo una perspectiva muy tántrica del asunto, porque filosóficamente siempre me ha interesado más el Oriente, ¿no? que el Occidente. Y sin embargo es curioso cómo se ve en Occidente, ¿no?
protestantismo piensan directamente que estás hablando de la duración que vas a tardar en tener un orgasmo, ¿no? Es decir, hasta ahí, ¿no? Llega el reduccionismo máximo, ¿no? Sí, Que te puedes sí. encontrar cuando tú lo que estás pregonando y lo que estás haciendo es que mediante dos personas que realmente somos dos extensiones del universo, bien nos haya creado, que nos haya creado, que dentro polémica tengo pruebas, pero lo que sí tengo claro es que somos extensiones del universo y que como extensiones del universo nos podemos juntar y fluir como universos, ¿no? Y crear nuevos universos, ¿sabes? Es decir, ¿cómo no nos podemos sentir, cómo podemos estar en todas estas cosas cuando tenemos el don de crear vidas, ¿no? Cuando tenemos el don de estar vivos y la facultad para vivirlas? Cuando tú haces el amor y conectas con una persona que amas, y yo no soy en contra del sexo sin amor, por supuesto, ¿no? Es decir, cada uno sabe sus parámetros, cómo hacerlo. Pero si tú practicas un sexo en el que tu espiritualidad también quiere participar y hay una trascendencia a algo más, ¿no? A cosas que no puedes sentir tú solo y que tienes que sentirlas, ¿no? Con esa persona que amas o con esa persona con la que fuertemente conectas, abramos los ojos, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a experimentar con casi todas las cosas y con la cosa que nos trajo aquí, y no os quepa duda, que el sexo fue lo que os trajo aquí, y a mí, eh, lo tapamos, lo enterramos y es feo, sucio, no se puede hablar de él y como te pases y enseñes un pezón en Instagram está bloqueado, ¿vale? Totalmente. Aunque Sí. se está poniendo esvásticas o lo que te venga en gana, ¿no? Hoces y martillos según quién tal y no pasa. Entonces, que no nos roben, que no nos roben nuestra sexualidad, que no nos roben nuestra sensualidad y que no nos roben nuestro erotismo. Porque al final, si os dais cuenta, estamos en una mecánica que ya estamos viendo en Japón y que cuando vemos cosas allí las acabamos viendo aquí, en el que ya la gente no quiere relaciones con otras personas. Es que quiere un robot, quiere y vivir con ellos y casarse con su tostadora, ¿comprendes? Sí, Eh, totalmente. toda la magia tiene el complementarse, nos lo están acabando por vender Pará, y el como un detalle mayor, el más importante, viene con el botón para apretar para que hable y la apagues en el momento que vos On quieras. off, dice. Claro. O sea, es eso. Estamos que realmente, o sea, sí, cuando vos ves algo así para, decís, no. para algún día de discusión, todos lo hemos pensado, que ese botón está bien, pero así Ya, como que pero escúchame, está, ¿cómo aprendemos de la vida? ¿Cómo aprendemos de las emociones? ¿Cómo aprendemos de nosotros mismos? Ante una discusión, ante un enfrentamiento de no, pará, esto es así, o ver otro, escuchar otros puntos de vista, no es solamente nosotros. Oh, Está bueno, ¿te gustó? ¿Te gustó? Tony, pero esta charla que está siendo maravillosa tiene límites de tiempo, que estamos llegando justo al límite del tiempo, ¿Y qué eh, queremos pedirte? y no hay nada mejor que cerrarla esta vez. Si bien vamos a seguir charlando, tenemos vivo, tenemos más charlas en el futuro. Nos encantaría poder cerrarla con que nos regales una de tus poesías. ay, mira, casualmente tengo una por aquí. Prometeme que en el vivo vas a hacer una poesía, vas a decir una poesía. Sí, espérate, si no me salen anuncios en esto, os la puedo decir. Y si no, dame un segundito. A ver, yo espero que esta charla, que esta conversación sea el inicio, ¿no? Porque yo creo que Totalmente. realmente Sí. Así es. eh, Aparte, otra cosa, antes de que terminemos. eh, Una de las cosas que más me ha interesado que no la tocamos, pero la vamos a hablar más adelante, son esas maravillosas paellas, porque yo soy un apasionado de la paella bien hecha, la paella valenciana, que es la original, de los mariscos y frutos de mar, así que definitivamente algún día te vamos a ir a visitar. Y si Yo- querés, vale. después vas a estar invitado a comer un asado argentino cuando quieras, cuando Oh, sepas. Ah, Así nos convidamos cada uno con lo propio del lugar.
Bueno, yo no Yo conozco la paella, solo la que me hizo Nico, pero la tuya, no quiero desmerecer No, la no, tuya, no, mi no, amor, no es paella, no, lo que hice yo. pero bueno, pero lo que fan, hizo soy Tony es, fan de todo lo relacionado, ¿vale? Con la gastronomía, ¿vale? Hemos hecho aquí en, en- en- en la cocina, ¿no? Me he puesto, me gusta la paella, pero me gusta cocinar todo y amo la cocina de todos los sitios, ¿vale? Es Ujú. una cosa que realmente me encanta. En un momentito tengo el poema porque es que se parece que se me configuró, ¿vale? Y creo que la cocina es una muestra fundamental del amor, ¿vale? Pero también de la sensualidad. Yo Sí, creo que tiene ahí un límite que realmente es muy, muy interesante, ¿no? Porque al final somos lo que comemos, ¿no? Esto sí que está muy dicho, pero yo creo que no lo pensamos en la profundidad, ¿no? Que bueno, acá en realmente casa tiene. cocina él, Tony, todo el tiempo, y busca platos así lindos, ricos, Ah, saludables, así que ahí está, ay, sos mi poeta. si Oh. es que ya más que puedes pedir, Mercedes, papá. Mira, tengo los dos mejores poetas. Se puede decir así, los Mirad, dos mejores poetas, uno en España y el otro en Argentina. mirad, os voy a leer un poema que se llama Oda al amor, ¿vale? Ya que hemos prácticamente acabado con este tema y que creo que nos viene muy bien, ¿no? Y que dice así, Oda al amor, seguro que tu risa se siente como brisa de verano, cálida y refrescante a la vez. Esa brisa que hacen que se exalten mis sentidos y te desee más. Tu boca de tener todas las mieles guardadas en ella, solo para el deleite de quien te besa. Si me tocase ese premio, libaría de ella como abeja en la flor. Imagino unas manos febriles, expertas y gentiles recorriendo caminos y explorados, deseando tomar nuevos senderos, y entonces las imagino en mí. Las siento recorrer mis curvas, tantear mis valles sin detenerse. Cierro los ojos y gozo de ese nuevo placer. Pretendo que es solo para mí y le doy permiso a mi cuerpo de responder. Es amor lo que siento, lo que tu boca, tus manos y tu voz me hacen experimentar. Un amor nuevo que ha desatado el fuego del placer en mí. muy bien. ¿Os gustó? Yo, Y, yo y capto el esa relato poesía, también. sí, Y el capto la relato también, que poesía, acompaña muy bien tu sí. locución. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No, Creo que Tony es el sí. broche de oro para esta, que es la primera de nuestras charlas, la primera de La muchas. primera. Que iremos fragmentando porque yo creo que como presentación hemos tocado todos los palos como en Un un buen poquito primer todo. café. Pero Exacto. esto es así, para nosotros son charlas con amigos, amigos que admiramos, que nos gusta aprender, y es así, son libres. Nosotros podemos charlar de todos los temas, mezclarlos con total libertad, porque lo que queremos escuchar es a la otra persona también, ¿no? No queremos escuchar un relato ni nada estandarizado. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu predisposición. Yo os agradezco a vosotros de verdad el estar aquí, ¿no? Porque yo creo que en estos espacios, ¿no? Compartidos, hechos sin pretensiones de nada, es de verdad donde se potencia la humanidad, ¿no? Y donde de verdad hay enseñanza, ¿no? Donde no se pretende enseñar, sino que se pretende aprender. Ujú. Es eso. Gracias, gracias, gracias de verdad infinitas por sumarte a esto. Te amamos, Tony. Nos encanta todo de vos, todo. Te admiramos. Estamos encantados con vos. Así que bueno, de verdad, gracias por sumarte a esto y compartir tu vida, compartir tu verdad, expandirte, ser, fluir, que realmente es maravilloso. Yo me he sentido como en casa. Muchísimas gracias a vos. ¡Lo logramos! Hasta Hasta la luego, próxima. chicos.
Chao, chao. Tori. Chao, chao.